Y eso. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria y por seguir esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 3 objetivos marcan la comparecencia de hoy. Primero de los objetivos es darle los datos de la situación de la pandemia en Extremadura. En segundo lugar, darle los datos en relación a las residencias de las personas de edad en Extremadura en relación con la pandemia. Y, en tercer lugar, comunicarles que hemos solicitado la desescalada oficialmente en esta tarde al Ministerio de Sanidad para poder pasar de fase 2 a fase 3 y que, si nos es concedida, pues será concedida con fecha del próximo lunes. En primer lugar, quiero, como siempre, mostrar en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura mis condolencias más profundas a todos y cada uno de los seres queridos, de los familiares que lamentablemente han perdido a ese familiar, a ese ser querido como consecuencia de la pandemia COVID. Y además lo han hecho en unas fechas en las que ha sido muy difícil despedirse de las personas a las que queríamos. En segundo lugar, desearle una pronta recuperación a esas personas que fundamentalmente hoy están en domicilio, infectadas por el coronavirus, y desearles todo lo mejor, desearles una recuperación, desearles que sufran la enfermedad de la forma más leve posible y, por supuesto, que no tengan ninguna secuela como consecuencia de ellas. Y, en tercer lugar, me van a permitir que, como siempre, agradezca sinceramente a todos los profesionales sanitarios, a todos los profesionales sociosanitarios, a todos aquellos trabajadores de los servicios esenciales, aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad, aquellos voluntarios y voluntarias de organizaciones no gubernamentales que nos están haciendo la vida un poquito más fácil en esta situación tan complicada como es la pandemia COVID-19 y que es una situación no vivida en nuestro país hace muchísimos años, ¿no? Las consecuencias que hemos tenido. Por darles la cifra de los datos que hacemos públicos a fecha de hoy, hemos detectado en el sistema sanitario, tanto en atención primaria de salud como en urgencia de los hospitales, 231 casos sospechosos. 231 casos sospechosos. Tenemos un total de 5 casos confirmados, 1 en el área de salud de Cáceres, 3 en el área de salud de Navalmoral de la Mata y 1 en el área de salud de Plasencia. En total, juntos, dan una red de contactos
que nos tenemos que poner a vigilar y que nos tenemos que poner a controlar y que ya están aislados en sus domicilios de referencia, a un total de 37 personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hemos descartado 180 personas que nos han dado PCR negativa y se han resuelto 5 infecciones que afortunadamente le hemos podido dar a esas 5 personas el alta epidemiológica. Hoy tenemos 17 personas hospitalizadas en algunos de nuestros hospitales del Servicio Extremeño de Salud, lo que supone que ha disminuido la presión sobre los hospitales en un total de 3 hospitalizados con respecto al día anterior. Y tengo que celebrar con ustedes que en este momento el área de salud de Plasencia, en el día de hoy, no tiene ningún ingresado por COVID, ni en la UCI ni en las plantas del Hospital Virgen del Puerto. Es la noticia positiva, junto con la noticia de que no hay ningún ingresado tampoco ya en el Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena. Son 2 hospitales que han quedado libres de personas infectadas por COVID, que se unen a los hospitales de Llerena, de Zafra y que se unen también al Hospital de Coria. Con lo cual ya son 4 los complejos hospitalarios en los que ya no hay ningún ingresado. Todas las camas de UCI están libres de pacientes por COVID, es decir, no hay nadie por COVID ingresado en nuestras UCI en el día de hoy. No se ha producido ningún fallecido en el día de hoy, no se ha producido ningún fallecido y hemos dado 81 altas con respecto al día de ayer, 81 altas. Es decir, 81 personas han logrado superar, junto a esas 5 infecciones resueltas que antes les hablaba, han sido capaces de superar al coronavirus. Con respecto a los casos confirmados, decirle que en nuestro caso, de los cinco, el caso de Cáceres es un caso importado de otra comunidad autónoma. 2 de los casos de Navalmoral de la Mata son importados de otra comunidad autónoma y uno de ellos es autóctono de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y el caso de Plasencia también es un caso importado, en este caso desde otro país. Venía de un vuelo de otro país con enlace en uno de los aeropuertos de la Unión Europea y finalmente ha acabado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tanto el caso de Plasencia como el caso de Cáceres, que provienen, ya digo, de otras comunidades autónomas, son casos que estaban fuera por motivos de trabajo y que, por lo tanto, en ese sentido podían desplazarse entre comunidades autónomas porque habían finalizado su época de trabajo y por lo tanto, nada que decir con respecto a eso. Y en el caso de Navalmoral de la Mata sí que han venido de otras comunidades autónomas cuyo viaje pues es más cuestionable las 2 personas y solo una persona se ha detectado que sea, ya digo, positiva de forma autóctona en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Digamos que ese es el primer objetivo de la rueda de prensa de hoy. El segundo de los objetivos que tenía en la rueda de prensa de hoy era informarles claramente de la situación en la que se encuentran nuestros centros residenciales. Mucho hemos trabajado por los centros residenciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quiero recordarles que en el total del periodo llevamos un total de positivos acumulados de 1.579, que llevamos 1.092 altas acumuladas en el total del periodo y que fallecimientos como consecuencias de COVID con PCR positiva tenemos 337 personas en residencias de personas de edad y
90 personas han sido fallecidas que no tenían la PCR positiva, pero que en su certificado de defunción ponía que habían fallecido por coronavirus, por COVID-19. Y, por lo tanto, como saben ustedes, en el ámbito de las residencias tenemos que dar este dato, no al Ministerio de Sanidad, pero sí a la Fiscalía. De los 324 centros de mayores en Extremadura, quiero recordar que empezamos teniendo 79 centros afectados por COVID-19, 79 centros afectados por COVID-19, es decir, que había dado alguien positivo con PCR en algunos de esos 79 centros, y que a día de hoy, a fecha de 12 de junio, los centros afectados, es decir, aquellos centros que han tenido algún afectado por COVID a día 2 de junio o que tienen algún afectado por COVID a día 2 de junio son 17. 17. Con lo cual, la evolución es positiva. La evolución es positiva. Lamentablemente, hemos de decir que, al igual que en el resto de las comunidades autónomas, las residencias de mayores han sido unos centros en los que, cuando ha entrado el virus, ha tenido un comportamiento muy agresivo con nuestras personas de edad. Son las personas que están allí ingresadas en los centros de mayores o que son residentes de esos centros de mayores, son personas de mucha edad y son también personas que tienen factores de riesgo y, por lo tanto, pues como con otras infecciones, lamentablemente hemos tenido que actuar intensamente, pero además y sobre todo hemos tenido que lamentar el fallecimiento de muchas personas. Esto hace que a día de hoy tengamos 62 centros libres de COVID-19 y que, por lo tanto, de los 17 centros afectados tengamos 3 centros que son del SEPAZ, 5 centros que son de titularidad municipal y 9 centros que son privados. Si los damos por áreas de salud, los centros corresponden, dentro de esos afectados, tenemos 9 centros en el área de salud de Cáceres, 3 centros en el área de salud de Navalmoral de la Mata, 2 centros en el área de salud de Plasencia, 2 centros en el área de salud de Badajoz y 1 centro en el área de salud de Mérida. Esos serían los centros que están afectados a día de hoy. Y el tercer objetivo que tenía esta rueda de prensa era comentarles que con fecha de hoy, de 2 de junio, en esta tarde hemos trasladado al ministro de Sanidad nuestra solicitud para pasar de fase 2 a fase 3. ¿Por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque tenemos los datos epidemiológicos que parece que nos acompañan y lo hemos hecho porque creemos que tenemos capacidad para poder pasar a la fase 3. Les doy algunos datos para que ustedes lo conozcan, datos relevantes que son los que van en el informe que le hemos pasado al Ministerio. Casos que han iniciado sus síntomas en los últimos 14 días, en la provincia de Badajoz han sido 3 y en la provincia de Cáceres han sido 4. Son cifras bajas en cuanto a la incidencia de nuevos casos en estos últimos 14 días. Fallecidos acumulados en los últimos 14 días hemos tenido 3 en la provincia de Badajoz y 6 en la provincia de Cáceres. Hospitalizados en los últimos 14 días, nuevos hospitalizados en los últimos 14 días, han sido 1 persona por COVID en la provincia de Badajoz y 2 personas en la provincia de Cáceres. En nuestras UCI en los últimos 14 días no ha ingresado nadie, ni en la provincia de Badajoz ni en la provincia de Cáceres. En el total de la fase 2, en el total de lo que llevamos de fase 2, sin contar los datos que les acabo de proporcionar, que corresponden al día de hoy y que no los he sumado al total, los sospechosos en los últimos 7 días en atención primaria han sido 490 casos en la provincia de Badajoz y 362 en la provincia de Cáceres.
Y los casos sospechosos diarios en atención hospitalaria han sido 134 en la provincia de Badajoz y 51 en la provincia de Cáceres. Las PCR realizadas en los últimos 7 días han sido un total de 2.077 en la provincia de Badajoz y 1.826 en la provincia de Cáceres, con una realización de PCR en las primeras 24 horas en atención primaria del 91,43% en la provincia de Badajoz y del 92,27% en la provincia de Cáceres. De esas PCR realizadas, solamente han dado positivo en el caso de la provincia de Badajoz el 0,45% y el 0,90% en la provincia de Cáceres. Y en atención hospitalaria se han hecho en las primeras 24 horas un total del 100% a todos los pacientes que llegaban que eran clasificados como sospechosos o etiquetados como sospechosos, al 100% se les ha realizado PCR, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz, teniendo un índice de positividad en la prueba del 0% en la provincia de Badajoz y del 1,96% en la provincia de Cáceres. Esos son nuestros datos de control de todos los sospechosos y de control de todos los contactos que hemos controlado al 100%, y también le hemos mostrado al Ministerio cuáles son nuestras capacidades para poder hacer frente a una situación de brote que se pudiese dar en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que, por lo tanto, creemos que estamos preparados para poder abordarla en la fase 3. Tenemos una dotación de médicos en la provincia de Badajoz de 3,22 por cada 1.000 habitantes y en la provincia de Cáceres de 3,55 por cada 1.000 habitantes. Aún así, hemos hecho un refuerzo de médicos de 44 en la provincia de Badajoz y de 72 en la provincia de Cáceres. En lo que respecta a enfermería, tenemos 4,49 por 1.000 en la provincia de Badajoz y 4,92 por 1.000 en la provincia de Cáceres. Aún así, hemos hecho un refuerzo de enfermería de 329 en la provincia de Badajoz y de 311 en la provincia de Cáceres. Contamos con material de equipos de protección que, en el mejor de los casos, nos llega para 152 días, calculando el consumo no cuando se da el pico, sino en la semana que más EPIs se consumieron, para 152 días. Por lo tanto, tenemos un estocaje suficiente para abordar esa situación y de 94 días en el caso de los medicamentos. Y en cuanto a nuestra capacidad de hacer PCRs, las PCRs que se pueden realizar en el total de la comunidad autónoma a día de hoy, porque ya hay uno de los laboratorios que está robotizado y el otro laboratorio, el de Cáceres, está incorporándose el robot, tenemos un total de 4.000 PCRs diarias que podemos hacer en el ámbito de la comunidad autónoma. Por lo tanto, nos sentimos con capacidad para poder abordar la fase 3, fase 3 que, por ser muy breve en lo que va a suponer con respecto a la comunidad autónoma, en primer lugar es que no queda ninguna franja reservada para ningún colectivo, a las horas de paseo, a las horas de salida. 2, que se pueden abrir los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de su superficie útil hasta un 50% de su aforo, ahora no pasábamos del 30, 40 como mucho, en la mayor parte de los casos, hasta un 50% de su aforo, que las terrazas al aire libre se podrán abrir hasta en un 75% de su aforo, y que se permite el consumo en la barra de los establecimientos, de los bares de nuestra comunidad autónoma. Esto parece una cuestión menor, pero en nuestra cultura el consumo en la barra es una costumbre importante y, por lo tanto, es algo a lo que se puede optar. Así también aumentan los aforos en las zonas comunes de los centros comerciales y en las zonas comunes de los hoteles.
Y, en principio, por las noticias que tenemos y pendientes de que salga una orden específica, se podrá permitir, a partir de una determinada fecha, la circulación libre entre provincias de la misma comunidad autónoma, que yo no recomendaría que fuese pronto. Siempre recomendaría que al menos revisásemos pues, la mitad de un periodo de incubación, es decir, alrededor de una semana, para ver cómo va la fase 3 y luego ya tomar la decisión si hay que tomarla. Y, en segundo lugar, nos han aclarado hoy por parte del Ministerio de Sanidad que no se va a permitir el viaje entre comunidades autónomas hasta que no lleguemos a la normalidad, hasta que no lleguemos a la nueva normalidad. Por lo tanto, esto es todo lo que les tenía que decir. Si hoy optamos a la fase 3, quiero que quede claro, quiero que quede absolutamente claro que estamos en el proceso que podamos decirle de finalización de la desescalada antes de pasar a la nueva normalidad, si nos lo conceden. Y, como siempre les digo, si lo conseguimos será un logro colectivo. Será un logro colectivo. Por eso me van a permitir que termine con dos mensajes. El primero, de agradecimiento a la sociedad extremeña, de agradecimiento a todos los profesionales que han contribuido al tránsito hacia la nueva normalidad en la fase 0, en la fase 1, en la fase 2 y, si nos la conceden, en la fase 3. Y, en segundo lugar, el virus sigue con nosotros. El virus sigue con nosotros. El virus no se ha ido. El virus sigue con nosotros. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el distanciamiento social. Hay que ser muy cuidadoso con las medidas de higiene. Hay que ser muy cuidadoso con las medidas de protección cuando se tose, se estornuda, etcétera. Y hay que ser muy cuidadoso con el uso de las mascarillas. Estamos en un momento clave de la desescalada, en el momento en el que empezamos a negociar de forma bilateral con el Ministerio para que podamos conseguir llegar a la fase 3. Y finalizo diciéndole a la sociedad: pasar a la fase 3 significan más empleos. Pasar a la fase 3 significa una sociedad más sana. Pasar a la fase 3 significa menos ERTEs. Pasar a la fase 3 significa más normalidad en nuestras vidas. Y yo creo que esos tres elementos son de la suficiente importancia como para que esto nos lo tomemos en serio, como para que le tengamos respeto al bicho y como para que sepamos que el virus todavía está con nosotros y tenemos que protegernos. Preguntas. Buenas tardes, vicepresidente. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes y muchas gracias también a los medios de comunicación, tanto a los que nos siguen aquí en la sala de prensa como a los que nos siguen por videoconferencia. Vamos a alternar las preguntas y hacemos primero los que están aquí en la sala y después pasamos a los de videoconferencia. Pregunta primero Loli López, de Canal Extremadura Televisión. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Consejero, me gustaría aclarar. En el informe que desde Extremadura se ha enviado esta tarde al Ministerio de Sanidad, no se solicita, por tanto, entendido en sus palabras, que a partir del lunes nos podamos mover libremente por la comunidad autónoma, sino que se recomienda esperar un poco, se va a solicitar más adelante. No sé si puede aclararme ese aspecto. Muchas gracias. Mire usted, nosotros lo que solicitamos es pasar a la fase 3. Solicitamos pasar a la fase 3. No hemos tenido todavía las reuniones bilaterales con el Ministerio. De hecho, le adelanto que mañana tendremos la bilateral política, el ministro de Sanidad con este que les habla, con el consejero, y a partir de mañana se tendrán las reuniones bilaterales técnicas. Durante estos días parece que se podría haber dicho que podíamos viajar entre las distintas provincias, incluso que podíamos salir de la comunidad autónoma a otras provincias que estuviesen en la misma fase.
Hoy, esta tarde, si no me equivoco, el ministro de Sanidad ha aclarado este punto, diciendo que en la fase 3 lo que se permitirá es los desplazamientos entre las dos provincias. Pero la diferencia que hay si se aprueba el nuevo periodo de estado de alarma es que el mando, es decir, la autoridad, pasa a depender del presidente de la Junta de Extremadura en lugar de como estaba ahora, que era el ministro de Sanidad. Si finalmente las recomendaciones por parte de los expertos del Ministerio de Sanidad dicen en una orden que publiquen el sábado o el domingo que en la fase 3, desde el primer momento, se abren los límites de provincia en la misma comunidad autónoma, nosotros asumiremos esa decisión y controlaremos en ese sentido. Pero si la decisión depende del ámbito de la comunidad autónoma, la propuesta técnica, la propuesta sensata que creo que debemos hacer es esperar unos días a ver cómo nos va la fase 3. ¿Cuántos son unos días? Pues mire, para que nos demos cuenta si las medidas de alivio que se adoptan con la fase 3 tienen efectos o no tienen efectos sobre los nuevos casos que pudieran aparecer, al menos tenemos que darle un periodo que está comprendido en el medio del periodo de incubación. Como el periodo de incubación son 14 días, sería primera semana, mi recomendación, primera semana que sigamos haciendo un pequeño esfuerzo, que es solo de una semana, y no viajemos entre provincias dentro de la misma comunidad autónoma, salvo en los viajes permitidos desde el principio, que son viajes de trabajo, viajes por acompañamiento de alguna persona con discapacidad, de alguna persona con dependencia, etcétera, las causas de fuerza mayor que se contemplan desde el principio en el estado de alarma de los viajes que se pueden contemplar. Entonces, yo sería un poco cauteloso en esos 7 días y después permitiría, si no hay ninguna situación anómala, permitiría abrir los límites de provincia. Y luego me parece acertado que hasta la nueva normalidad no nos desplacemos entre las distintas comunidades autónomas. Me parece acertado. Y me parece acertado porque, bueno, le acabo de dar las cifras. Le acabo de dar las cifras hace un momentito. De los 5 casos que tenemos hoy, tenemos unos cuantos que son importados de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, esto no quiere decir que vayamos a estar siempre en el rechazo de que venga gente de otras comunidades autónomas, no. Pero podemos llegar al periodo de nueva normalidad sin ningún tipo de problema y desplazarnos entre las provincias que se encuentren en la misma fase. Y trasladarle mucho ánimo a la ciudadanía, porque ya nos queda menos, pero tenemos que echar los últimos esfuerzos para que esto sea posible. Turno ahora de las preguntas por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola, buenas tardes. Sí, que quería saber si la Junta de Extremadura va a tomar alguna medida con respecto a este nuevo positivo que nos ha anunciado, que ha dicho que podría ponerse más en tela de juicio, que hubiera sido un viaje justificado. También quería saber si nos pudiera confirmar las comunidades de procedencia de estas personas. Y luego también le quería preguntar qué opinión le merece a la Junta, que en los últimos días los ayuntamientos están denunciando pues la proliferación de botellones en la calle, sobre todo entre jóvenes. No sé si a la Junta le preocupa este fenómeno y si desde el Gobierno regional se podría hacer algo para poner coto a estas prácticas, teniendo en cuenta que pueden traer más riesgos, sobre todo ahora que se ha solicitado el pase a fase 3. Con respecto a la primera pregunta, decirle que sí, que los casos que le decía que pertenecen a otra, el caso que le decía que pertenece a otra comunidad autónoma y que era más discutible el desplazamiento, se lo hemos comunicado al Ministerio de Sanidad y también procederemos a comunicárselo a la delegación del Gobierno por si estiman oportuno que tengamos que hacer algo. En cuanto a la procedencia, si no me equivoco, entre las comunidades de procedencia están Madrid, está Andalucía y está Castilla y León. El otro ya le digo que es un viaje internacional y que no voy a entrar.
En cuanto a los botellones, es evidente que no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque es una actividad que no está permitida, siempre que se supere el límite máximo y no se guarden las distancias de seguridad. En cualquier caso, yo creo que lo que no es posible en este momento, yo creo que hay que pedirle a los cuerpos y fuerzas de seguridad que controlen la situación todo lo que puedan controlar. Pero yo creo que se lo decía en alguna de mis intervenciones anteriores, no se puede poner un policía detrás de cada una de las personas. No se puede poner un policía detrás de cada una de las personas. No se puede poner un guardia civil detrás de cada una de las personas. No se puede poner un policía local detrás de cada una de las personas. Evidentemente, cuando se detecten, pues habrá que combatirlas y habrá que sancionarlas si se tienen que sancionar. Pero, desde luego, aquí lo que hay que hacer es llamar a la autorresponsabilidad. Llamar a la autorresponsabilidad, a la responsabilidad individual. Yo sé que puede haber épocas en la vida, que puede haber etapas en la vida en las que creas que no te puede pasar nada. Pero es tanto lo que se pone en riesgo, Miren, cuando ayer se abrían las puertas de la UCI del Hospital de Don Benito Villanueva y una persona de más de 60 años, con factores de riesgo, había sobrevivido a más de 70 días en UCI, nos debería hacer pensar en esa responsabilidad individual. Cuando hemos visto todos los días los aplausos al personal sanitario que se ha estado desviviendo en las UCI de nuestros centros, en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios con nuestros mayores, deberían hacernos reflexionar si verdaderamente podemos ponerlo en riesgo por un rato de botellón. Cuando se ven a los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando se ven a tantos voluntarios y voluntarias, a tantos trabajadores esenciales que se han dejado la vida por tener una vida normal, es necesario que pensemos si merece la pena arriesgar la fase de desescalada por culpa de un rato de botellón. Y ya no les quiero decir si pensamos en todas esas personas que no han podido superar el coronavirus. Creo que es el momento de no tener a un policía detrás de cada una de las personas. Creo que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y eso conlleva a determinados cambios de hábitos y de comportamiento a los que nos tenemos que hacer. No hay más preguntas de turno presencial. Preguntas por videoconferencia. Inmaculada Salguero, de la cadena SER. Buenas tardes, consejero. Tengo varias preguntas, se las hago de una en una. La primera, en relación a los datos, ya que ha comentado lo de los botellones, simplemente por si nos puede concretar algo más, en su pasada comparecencia se habían provocado más de 40 contactos de los 7 confirmados y uno de ellos llamaba mucho la atención por haber sido de un cumpleaños. Al respecto de esos contactos, ¿cuál ha sido el resultado? Afortunadamente son PCR negativos. Entiendo que todos, ¿no?, los que se generaron. Sí. Bien, sobre las residencias, a día de hoy, con los datos que ha mencionado y entrando en la fase 3 del protocolo de visita, que ya también usted señalaba, bueno, habrá quien haya pensado que no sirve para nada, pero sí ha servido. No sé si hay algún dato nuevo o, sobre todo, si va a haber alguna modificación respecto a esas visitas entrando en esa fase 3. Sí, indudablemente en esas 62 residencias que ya están libres se pueden realizar visitas, lógicamente. Por lo tanto, esta es una diferencia muy importante. Y a medida que vayamos avanzando en la fase 3, seremos capaces de ir recuperando espacios comunes dentro de las residencias. Eso significa también régimen de visita. Lo que ocurre es que tenemos que ir despacio y tenemos que saber bien lo que hacemos, igual que la desescalada en el ámbito de la discapacidad. El tener 49 centros de discapacidad que no ha tenido ninguno positivo nos lleva a ser muy cautelosos, nos lleva a fiarnos de las organizaciones y de los centros
para poder hacer la fase de desescalada. Permítame solo un matiz al respecto. Cuando me dice que habrá visitas y que se revisará, entiendo que no será con la misma concreción de las anteriores de un familiar y demás. ¿Eso se modifica? Sí, claro, lo iremos modificando paulatinamente en la fase 3. Probablemente lo que incrementemos primero sea la frecuencia de visitas, que no sean semanales, que puedan ser con más periodicidad, y posteriormente pues abordemos ya el número de familiares que pueden ir a la residencia, pero me gustaría que fuésemos, con las residencias hemos sufrido mucho. Para mí ha sido un dolor tremendo el ámbito de las residencias, como para todos los extremeños y extremeñas, y voy a ser muy cauteloso a la hora de tomar las decisiones en este aspecto. Le decía que eran varias cuestiones, 3 más. La primera de ellas, también algo que preocupa, y ahora que entramos en la fase 3 y por tanto todo se modificará y se ampliarán los aforos. Extremadura se caracteriza, lo sabemos todos, por las altas temperaturas, y hay algo que ha preocupado mucho en torno a las piscinas. No sé si eso se modificará. Hemos sabido estos días que reclamaban ayudas muchas de las municipales, incluso en pueblos pequeños que no pueden asumir el coste dado el aforo que se las limitaba. ¿Qué va a pasar con las zonas naturales? Bueno, en las zonas naturales estamos trabajando y yo espero que de esta semana tengamos ya una guía de recomendaciones para las zonas de baño naturales que vendrán basadas en el sistema de notificación europeo NEIADE. Con lo cual, eso viene a decirnos cuál es la calidad del agua, porque entiendo que es muchísimo más complicado controlar los aforos en los espacios naturales. A ver quién controla el aforo en las gargantas de los infiernos, a ver quién controla el aforo en determinados sitios, ¿no? Es difícil, pero sí que podemos hacer recomendaciones en torno a las medidas de higiene que se pueden utilizar en el ámbito de las piscinas, y lo estamos haciendo con las piscinas naturales. Pero en esta ocasión tenemos que ser muy exigentes con la calidad de las aguas, y por lo tanto vamos a ser igual de exigentes que es Europa, ni más ni menos que es Europa. Pero en ese sentido irán las recomendaciones que le trasladaremos a FEMPES y que le trasladaremos también a la Dirección General de Turismo y a la Consejería competente en materia de turismo de nuestra comunidad autónoma. Con respecto a las piscinas artificiales, yo se lo decía el otro día al presidente de la FEMPES. Creo que hay que sentarse y revisar. La sostenibilidad económica solo no puede ser el factor que decida abrir o no abrir la piscina. Porque si es verdad que la mayoría del turismo se va a producir en la zona de interior y en nuestros pueblos, alguna medida de conciliación tendremos que tener con esos vecinos y vecinas, con esos visitantes que van a venir, que van a estar en nuestras poblaciones con mucho calor y que en algunos pueblos lo único que encuentran es la piscina, ¿no? Por lo tanto, como nos metieron prisa a la hora, y yo lo entiendo, nos metieron prisa porque tenían que contratar a las personas que abriesen las piscinas o que no abriesen cuanto antes. Pero yo creo que es un momento de sentarse con la FEMPES, de hablar sinceramente, de hablar, ahora ya que si logramos pasar a fase 3, ver si hay alguna posibilidad de flexibilizar aún más las medidas y en base a eso ver si es posible que, si no todas, pues algunas más de las piscinas se puedan abrir. Lo que no puede ser es que ya haya posicionamiento de las mancomunidades diciendo que no abren de forma generalizada, ¿no? Por lo tanto, yo le he pedido prudencia al presidente de FEMPES y espero que en los próximos días seamos capaces de poder invitar a que trabajemos en las medidas de seguridad y que al menos podamos contar con algún alivio al calor que suele hacer en esta tierra. Y le decía, eran 3, me quedaban 2. La penúltima tiene que ver con la sanidad privada. El pasado domingo le preguntaba al presidente, decía él no tener constancia. No sé si usted nos puede concretar más si la patronal de la sanidad privada les ha hecho llegar una carta, como lo ha hecho en otras comunidades, reclamando
pues no solo lo que ellos han hecho durante esta pandemia, sino también pues que se les devuelva se les compense por ese gasto sanitario en el reparto a las comunidades. No sé a día de hoy cuál es la situación que se mantiene aquí, si les ha llegado la carta y sobre todo el gasto estimado que ellos hayan hecho. La carta la he recibido hoy de la patronal mayoritaria de ASPE y decirle que, evidentemente, igual que si han sido, vamos a ver, si el sistema sanitario privado ha formado parte del sistema sanitario global que ha atendido al COVID, será recompensado en la proporción en la que ha contribuido. En la proporción en la que ha contribuido. Y, por lo tanto, pues nosotros no excluimos a nadie. Es una carta que sí le advierto que es una carta tipo para todas las comunidades autónomas. Es una carta tipo para todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, no es igual la situación de Madrid que la situación de Extremadura, porque ni los centros privados tienen las mismas dotaciones ni han recibido a los mismos pacientes. Pero que, evidentemente, el sistema sanitario privado ha contribuido a poder dotarnos de una infraestructura a todos los españoles necesaria para poder abordar la pandemia del COVID-19, en ese sentido tiene que ser también recompensado y tiene que ser pagados lo que son sus servicios, evidentemente. No voy a ir al máximo de la horquilla, como han hecho determinadas comunidades autónomas que han pagado a un precio fijo y con un canon fijo la prestación de determinados servicios, como son los ingresos en UCI, independientemente del número de días ingresado en UCI, pero evidentemente tampoco puede ser cero. Nos sentaremos con las distintas clínicas privadas y en base a la situación que estén atravesando, pues evidentemente lo iremos haciendo. Decirle también que en Extremadura hemos permitido, una vez que pasó el pico, en Extremadura a las clínicas privadas le hemos permitido realizar cierta actividad programada. Y eso también ha aliviado mucho, con respecto a otras comunidades autónomas, la situación económica en la que se encontraban esos centros. Pero, no obstante, yo me sentaré las veces que haga falta para poder abordar con el sector privado, porque a mí me parece que en Extremadura al menos han colaborado de forma ejemplar. Yo me sentaré las veces que haga falta con ellos para poder compensarle en el sentido en el que debamos compensarle y en el que sea justo. Y la última, consejero, ¿es un mensaje más para la población o para todos que podemos tener esa duda? Aunque lo hayan dicho de alguna manera a lo largo de toda esta pandemia, de cara a esa fase 3, donde ya nos vamos a ver mucho más en la calle con esa nueva normalidad, han comentado la capacidad que tienen para hacer PCRs, pero para un ciudadano que se plantee ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo saber si lo tengo o no? ¿Cómo accedo a la prueba? ¿Qué se le dice? Mire usted, ahora mismo los protocolos que hay, diseñados por los expertos, que están basados en la sensibilidad y en la especificidad, es decir, en el resultado que te puede dar el test en una persona asintomática, es decir, que no tiene ningún síntoma, la realización de los test, en este momento los técnicos que han elaborado el protocolo no lo ven, no lo hacen necesario. Vamos a tener los resultados del estudio de seroprevalencia. Vamos a ver cómo ha circulado el virus. Yo creo que antes de tomar una decisión de un cribado masivo, a través sobre todo de los test rápidos, que es lo que se está haciendo, deberíamos ser muy cautos porque esto tiene que estar bien prescrito para poder ser bien interpretado, porque luego nos llevamos sorpresas y nos llevamos resultados que son o falsos positivos o falsos negativos que posteriormente hay que confirmar y que, en el mejor de los casos, lo que lleva es un aislamiento innecesario, pero en el peor de los casos lo que lleva es a una sensación de no tener el virus y tenerlo, que es un falso negativo. Por lo tanto, yo aquí sería yo seguiría mucho las recomendaciones de los expertos a la hora de realizar los test. A mí me da mucho respeto cuando veo que, pues yo qué sé, ayuntamientos, empresas, organizaciones, por su cuenta y riesgo deciden realizar test masivos. Es que no sabemos qué va a salir de ahí. No sabemos qué va a salir de ahí.
Insisto, y lo menos malo que nos puede pasar es que salgan falsos positivos. Pero ¿y si nos salen falsos negativos? Con lo cual yo me fiaría mucho de los expertos, respetaría mucho los protocolos, no obstante que sepan los extremeños y las extremeñas que Extremadura insistentemente está en la línea de, si tiene capacidad para hacer test PCR, está en la línea de utilizar toda su capacidad si hace falta y en cuanto se recomienden poder hacer los test masivos, pero tengamos mucha precaución con la realización masiva de los test porque nos pueden dar, ya digo, resultados que son comprometedores. Y la sensibilidad y la especificidad de todos los test, incluida la PCR, es más baja en las personas que no tienen síntomas que en las personas que tienen síntomas. En las personas que tienen síntomas está indicada la PCR y para eso se detectan los sospechosos y se les realiza la PCR en las primeras 24 horas. Pero en las personas que no tienen ningún síntoma no está indicado, salvo en los cribados, para realizarse una intervención quirúrgica. Y ya hemos tenido algún falso positivo en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? No sé si Pablo o Juan, que no han preguntado, quieren preguntar algo. ¿No? Pues muchísimas gracias, consejero. Sí, Pablo creo que ¿Pablo? está. Sí. Ay, disculpa, no te había visto. Que había dicho que no, pero después me he acordado que sí. A ver, yo quería preguntarle sobre, no sé si la palabra es baile, ¿no? Baile de datos. Ayer, baile de datos de fallecidos. Digo que la palabra baile quizá no es la más afortunada. Pero es que, por ejemplo, ayer se dio que a nivel nacional no había ningún fallecido, aquí se dio 1, Castilla y León dice que tiene 4, Castilla-La Mancha tiene 5. Hay gente que no lo entiende, hay comunidades que no lo entienden. Desde Extremadura se entiende, la población lo entiende. Yo sí lo entiendo. Vamos a ver. En la situación en la que estamos ahora mismo es que quien tiene el control absoluto de los datos, porque se vierten todos los datos diariamente al Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de Sanidad. Es el Ministerio de Sanidad. ¿Eso le quita valor a los datos que damos las comunidades autónomas? Ningún valor a los datos que damos las comunidades autónomas. Yo le voy a explicar el fallecido de ayer. De los demás no puedo hablar, porque yo no sé qué pasó en Castilla y León, ni sé qué pasó en otra comunidad autónoma. Yo le hablo de lo mío. Nosotros comunicamos ayer un fallecido. Nosotros comunicamos ayer un fallecido que tenía las siguientes características. PCR negativa, pero que en el parte de defunción el médico había puesto que había fallecido por COVID. En la declaración de casos, y agradeciendo a la Fiscalía General del Estado que esté encima de los datos, porque eso es una seguridad para todos los ciudadanos, yo prefiero pasarme que quedarme corto. Del envío de datos, el Ministerio, como la PCR es negativa, no lo ha contado en sus estadísticas. Pero si esa persona hubiese sido residente de una residencia, yo esa persona, aunque la PCR hubiese sido negativa, si en el parte de defunción el médico ha afirmado que su causa fundamental es COVID-19, yo tendría que haberlo comunicado a la Fiscalía. Por eso son verdad las dos cosas. Es verdad lo que dice el Ministerio, pero porque el Ministerio ya da solamente los fallecidos por PCR positiva, con PCR positiva, por decirlo de alguna manera, y nos generaba la duda. Y ante la duda, nosotros decidimos comunicarlo al Ministerio. Y el Ministerio decidió contabilizarlo como 0. Pero por parte de la comunidad autónoma hicimos un gesto de honestidad, pues porque teníamos la duda razonable de si eso había que comunicarlo o no había que comunicarlo.
Por lo tanto, yo no hablaría tanto de baile de cifras. Yo me fiaría de los datos que nos están dando. Somos un país bastante fiable en los datos. Y, por supuesto, yo pongo la mano en el fuego por los técnicos que trabajan en la Consejería de Sanidad, que ante la más mínima duda prefieren pasarse que quedarse cortos. Y eso es lo que pasó con el fallecido de ayer. Pues nada más. Muchísimas gracias, vicepresidente, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por videoconferencia y aquí en la sala de prensa. Muchas gracias a todos.